La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios para ese devocional en este día es 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17, cuando dice: por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo tanto, la palabra salid de en medio. Jesús dijo en su la última oración sacerdotal en San Juan 17, ellos no son de este mundo, pero están en este mundo. Por supuesto de que del griego eso tiene dos palabras diferentes. No están en el sistema del mundo organizado pecaminoso ya, pero sí están en el mundo planeta. Por lo tanto, no pido que los saques de ahí porque tienen que cumplir una misión, pero sí que los guardes del mal. Sin embargo, estando en el planeta, estamos rodeados del mundo sistema pecaminoso. Y por eso el apóstol Pablo aconseja no mezclarse con el sistema mundo carnal, perverso, corrupto y degenerado, del cual ya hemos salido. Tenemos un ejemplo muy interesante en Génesis capítulo 19, del 1 al final, cuando Dios le habló a Lot y su familia en una manera muy interesante, enviándole ángeles para que lo ayuden a salir. Y eso va a ocurrir con la iglesia cuando Cristo aparece en el aire, en las nubes, y los ángeles recogerán lo que es de Dios. Pero nosotros no tenemos que ya pertenecer al mundo organizado pecaminoso, sino estar en el mundo planeta, pero de ahí vivir apartado de la inmundicia del pecado. Por eso quiero mirar 4 cosas que debemos huir, porque por ahí no significa que no podemos conversar o que no podemos estar juntos en un trabajo o que no podemos sentarnos en una mesa con los que no son del cuerpo de Cristo. Sí, cuando dice 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 13, está hablando el apóstol Pablo: no comáis con los que se dejan decir hermanos, pero sí practican pecado del mundo organizado como fornicación y todas las demás cosas. Entonces, ¿dónde no tiene que sentarse a la mesa? No en una mesa normal, natural, familiar, sino en la mesa del Señor, la Santa Cena. No pueden estar participando quienes se llaman o se dejan llamar hermanos, pero su fruto, su vida espiritual no acompaña. Y tengo aquí 4 puntos interesantes. En primer lugar, encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol dice: huid de la fornicación, huid, corra, vete de ahí, apártate de esto. Dice Colosenses capítulo 3, 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y añade, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pues por eso no debe ya vivir junto con ese mismo pecado. Lo mismo dice en el Salmo 1 que bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores, etc. Quiere decir, no es que no se puede sentar en alguna silla donde un pecador se sentó, sino en esas costumbres y hábitos de la vida, de este mundo perverso. Y en segundo lugar dice en 1 Corintios 10, versículo 14, huid de la idolatría. La idolatría, que ya hemos visto, significa alguien que lo practica, que no es solo tener un palo, un yeso, sino aún los que son avaros, como dice Efesios capítulo 5, del 3 al 5. Y 1 Samuel, en el capítulo 15, el profeta escribe lo que hizo el rey Saúl en su desobediencia, y él lo llama de esa forma: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para no ser rey. No solamente rebeldía, sino obstinación. Rebelde y obstinado embarca un pecado mortal, que significa adivinar, vivir puesto su mirada en sí mismo, es rebelde, se cree un Dios y es obstinado, por lo tanto, como que tiene su mirada en sí mismo y se idolatra su propia vida. Huya de esto, dice el apóstol. En tercer lugar encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huya o huye también de las pasiones juveniles. Y en cuarto lugar, dice en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al 11, huye de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? El amor al dinero, poner su mira y hacerse un Dios del dinero, del oro, de la plata. Por eso Jesús decía, donde está su corazón, allí está también su tesoro. Advierte el Señor Jesús en San Mateo capítulo 6, del 19 al 24, que es necesario hacer tesoro en el cielo. Después de haber nacido de nuevo, hacer bien, como dice Gálatas capítulo 6, del 6 al 10, no os canséis de hacer el bien a todos y más aún los que son de la fe de Cristo Jesús. Por lo tanto, este es el mensaje: huid de la fornicación, huid de la idolatría, huya también de las pasiones juveniles y huye
de estas cosas, del amor al dinero. Que Dios los bendiga.